debate escucharemos las posturas a favor y en contra de referentes al tema mencionado. En esta ocasión se encuentra con nosotros el juez Gabriel Benjamín Licea, el cual nos dará su punto de vista y retroalimentación del tema que vamos a analizar. Al final del debate lo escucharemos con atención, por lo que le doy la bienvenida y le agradezco su participación. Buenas noches y bienvenido, señor juez. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. En nuestro debate contaremos con la participación del equipo de afirmación que estará integrado por los licenciados en Derecho Ana Lilia Jiménez e Isaac Arturo Morales. Por parte del equipo de refutación, contaremos con la presencia virtual de los licenciados Noé Mejía y Luis Bolívar. A los cuatro les doy la bienvenida a esta sala virtual. Dentro de este ejercicio será mi obligación indicarles el tiempo que tienen para realizar sus comentarios. En caso de que se pasen en el tiempo asignado, solo les daré las gracias por su participación y daré la palabra al equipo contrario. Para empezar, iniciaré con una breve introducción sobre el tema y proporcionaré la palabra inicial al equipo de afirmación si todo está listo. Solo esperamos la autorización del señor juez para empezar el debate. Señor juez, ¿podemos empezar? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues estamos aquí para llevar a cabo este debate sobre la migración. Entendemos que hay posturas distintas, posturas a favor y posturas en contra. Y bueno, vamos a tratar de que todo esto sea de la manera correcta, entendamos los puntos de vista de cada quien y respetemos ante todo eso, ¿verdad? El respeto entre los compañeros abogados. Muchas gracias y esperemos salga de la mejor manera para todos esto. Muchas gracias. Por años hemos escuchado del rechazo de los migrantes en nuestro país vecino, los Estados Unidos, donde todos tenemos algún conocido familiar o algún amigo cercano que ha contado con sus historias al tratar de emigrar a ese país, y de lo difícil que es por las diferentes medidas de seguridad que han implementado, como muros, rejas y una policía dedicada específicamente a combatir la migración. Pero actualmente hemos visto cómo un gran número de inmigrantes de Centroamérica y del Caribe vienen y se quedan en nuestro país. Y lo que nunca hubiéramos pensado de nuestro pueblo en México es que entre nosotros también existe un discurso de discriminación y rechazo a estas personas. ¿Cuál debería ser nuestra postura respecto a este tema? ¿Es un problema que haya tantos inmigrantes en nuestro país hoy día? ¿Deberíamos preocuparnos y hacer algo al respecto? En este momento cedo la palabra a la licenciada Ana Lilia para escuchar su discurso de afirmación de apertura. Tiene 3 minutos. Gracias. Buenas noches a todos. Me gustaría iniciar este debate aportando algunos puntos positivos de la migración como una de las principales fuentes de crecimiento económico, principalmente en aquellas naciones que reciben a las personas que han decidido migrar a esos países. En primer lugar, tenemos que las personas que suelen migrar son de una edad muy joven, es decir, entre los 20 y 40 años, que son considerados los años más productivos de las personas. Y bueno, es poco probable que una persona en edad ya adulta deje su país o su familia para migrar. Así que esos países reciben en la mejor etapa de la vida laboral de las personas a los migrantes. Otro punto muy importante, la divergencia cultural que se genera en estos países, bueno, es muy amplia, se genera una mayor cultura en esos países que en los que se niegan a recibir migrantes. Y bueno, otro punto, que la migración puede favorecer una mayor recaudación, es decir, si los migrantes fueran aceptados legalmente, tendrían que pagar impuestos y con ello generar
un ingreso mucho mayor en la recaudación y en la seguridad social. Esos serían los puntos que me gustaría iniciar. Muchas gracias, licenciada Ana Lilia, perdón. Le quedó un poquito de tiempo, le comento ahí para que tenga pendiente. Para la primera refutación tenemos el equipo en contra, al licenciado Luis Bolívar. Adelante, por favor, tiene 2 minutos. Buenas noches, gracias, un placer estar aquí en este debate. Quiero empezar mi comentario diciendo que las personas inmigrantes que intentan llegar a México y no lo logran es porque, como dijo la compañera, tratan de ingresar de manera ilegal. Creo que hay maneras legales de ingresar a nuestro país. Creo que es un país en el que no es tan difícil ingresar de manera legal como a otros. Y lo que sucede es que lo ven como una vía de acceso a otros países de mejor calidad. Y relato desde mi experiencia al estar en un estado en el que somos frontera con Centroamérica. Tabasco y Guatemala comparten 120 kilómetros de frontera, donde a diario ocurre actividad migratoria y miles de personas cruzan por la selva y por un cruce de carretera llamado el Ceibo. Por ahí miles y miles de guatemaltecos, sobre todo, cruzan a Tabasco y pues llegan a México. Esto nos da como resultado, al menos aquí en el estado, una gran convivencia con centroamericanos. Y el problema de esta es que muchos de ellos se quedan en el país y arman redes de mafia y narcotráfico. Los locales los conocemos como colombianos. Los colombianos se dedican a cobrar en los locales o tianguis derecho de piso y protección. Entonces se hace una mafia muy grande. En este contexto podemos considerar que incluso esto ha traído un despunte en las problemáticas de enfermedades de transmisión sexual y problemas familiares, violencia de género, acoso en las calles, principalmente propagadas o iniciadas por estas personas. Entonces, yo creo que los extranjeros en México han creado un verdadero problema. Muchas gracias, licenciado Luis. Le agradecemos su participación. Para la primera contrarrefutación, tenemos al licenciado Isaac Morales, del equipo que afirma. Licenciado, tiene 2 minutos. Muchas gracias, buenas noches a todas y a todos. Siempre es un gusto compartir con ustedes esta mesa de análisis. Yo estoy a favor de la migración. Empezaré diciendo que la migración siempre ha sido un proceso natural donde las personas buscan establecerse en otros lugares para expandir sus conocimientos, su cultura, pero sobre todo su economía. Vamos a entender a la migración, que un migrante es la persona que sale de un país, que sale de su país de origen hacia otro país. La migración tiene efectos positivos tanto para el país a donde se migra como para el país que se emigra. ¿Cuáles son los efectos positivos que tiene la migración? El primero de ellos, como ya lo mencioné antes, es en lo económico. Entre ellos, puedo decir que los países receptores de migrantes pueden obtener la mano de obra a más bajo costo que los trabajadores locales. Un segundo punto podría ser que los migrantes envían dinero en forma de remesas a sus familiares y de este modo pueden estimular el desarrollo de su país de origen. En cuanto a lo académico, un efecto positivo es que se genera nuevo capital humano cuando los migrantes estudian en otro país y ese conocimiento luego regresa a su país de origen, expandiendo obviamente los conocimientos científicos, ¿no? Otro segundo punto es, si estos inmigrantes crean empresas en los países a donde emigraron, pueden generar empleos, contribuir al Producto Interno Bruto del país del destino e incluso generar impuestos para el gobierno. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Se le acabó su tiempo. Ahora Okay. es turno para el licenciado Luis Bolívar de dar su primer discurso en contra. Tiene 3 minutos, licenciado. Ok, gracias. Quiero retomar
mis comentarios pasados y decir que presencialmente he vivido esto y puedo decir que no es extraño que en México se conceptualice y se conciba este tipo de comportamientos de migración. Creo que somos la puerta a una mejor vida, pero nada más la puerta y la antesala. Creo que Estados Unidos es el país al que buscan accesar los migrantes y pues el problema es que se quedan aquí. Entonces, como les decía, ha habido muchos problemas en general con temas de salud sexual, reproductiva, violencia de género, en la dinámica incluso familiar, porque hay personas que ya se han casado, migrantes que ya se han casado con mexicanos. Entonces ya es una mezcla cultural en la que, entre muchos otros aspectos, la han hecho o la han convertido en un problema. Me gustaría también dar a conocer que es obvio que se busca una mejoría mundial en, en el, en el sentido de que Centroamérica ha estado pasando por muchos años ya por problemas económicos y culturales y que hay incluso ONGs que se dedican a dar refugio a los inmigrantes en México. Creo que es una labor noble, una labor que se entiende y porque el gobierno genuinamente no tiene la obligación de apoyar a estas personas, entendido en un concepto en el que no da abasto ni de apoyar a todos los mexicanos, pues no nos podemos apoyar, poner a apoyar a personas que no son mexicanas. Hablando en este contexto, no tiene la obligación, ya que sabemos que, como les digo, no damos ni abasto para nosotros mismos y como humanos, lo que podemos exigir a nuestro gobierno es que tenga comercio y Muchas exporte e gracias. importe de manera internacional. Muchas Sí. gracias, licenciado Luis. Se le acabó su tiempo. Para refutar este discurso inicial, tenemos a la licenciada Ana Lilia para refutación. Tiene 2 minutos, por favor. Muchas gracias. Me gustaría retomar parte del primer, de las primeras líneas del licenciado José Luis, que hablaba de la violencia ejercida por los migrantes. En este caso, como él comentaba, la mayoría de ellos van a Estados Unidos. Es verificable que la mayoría de los delitos como el narcotráfico, fraude o delitos de violencia mayor no es exclusivo de una nacionalidad latinoamericana. De hecho, el porcentaje de población total en las prisiones de Estados Unidos por ciudadanos no norteamericanos es menor del 6%. Sin embargo, sí podemos decir que los mexicanos ya son la segunda minoría más grande en el territorio estadounidense, solo después de los afroamericanos y el grupo más grande de migrantes que tiene ese país. Aún así, no es un porcentaje significativo el número de delincuentes en las cárceles de Estados Unidos. Hasta el año 2020 se dio a conocer que había aproximadamente 40 millones de mexicanos en territorio estadounidense y siendo el mayor número de personas de origen mexicano reside en el estado de California, que concentra aproximadamente 12 millones del total de mexicanos que están en ese territorio. Y podría ser en unos años, insisto, está considerado que sea la primera minoría en aquel territorio. ¿A qué voy con esto? Bueno, económicamente lo importante que es esta gente que ha migrado, simplemente en la industria agrícola estadounidense depende en gran medida de los trabajadores mexicanos. Más del 30% de los trabajadores de la industria agrícola son mexicanos o de origen mexicano. Si hablamos de migrantes latinoamericanos, un reciente estudio de Muchas gracias, licenciada Ana. Agradecemos mucho su participación. Para la contrarrefutación, tenemos al licenciado Noé Mejía. Licenciado, tiene 2 minutos. Buenas noches, señor juez, moderador y demás participantes. Dejando de lado las tristes historias de nuestros connacionales discriminados en países del norte de América, por el gran número de inmigrantes centroamericanos y del Caribe que ha cobijado nuestro país, las cifras de empresarios estadounidenses que han formado consorcios de trabajadores, como comenta la compañera Ana, para sus empresas, o las gloriosas industrias agrícolas estadounidenses que dependen en gran medida de los trabajadores mexicanos,
debemos darnos cuenta que el papel de México es complicado en el tema de migración, ya que al recibir a los migrantes regulares y los solicitantes de asilo expulsados de Estados Unidos y a la vez a detener a los migrantes del sur de México, esto se convierte en un embudo sobrepasado por mucho en sus capacidades y más aún por todos los intereses económicos y políticos que esto conlleva. Es por esto que no debemos olvidar que existe una ley de política migratoria que cuenta con ciertas restricciones para nuestro país. Esta política regula y a su vez restringe la entrada de extranjeros. Es decir, que no puede entrar quien quiera y mucho menos en caravanas que van desde 5, 15 y hasta 20,000 personas. Esta política migratoria en su artículo 3 nos deja claro que todos los extranjeros deben de acreditar su situación migratoria. En su artículo 20 estipula que se debe promover conjuntamente. Muchas gracias, licenciado Noé. Okay. Se le acabó su tiempo. Vamos a empezar con los discursos de conclusión. El primer discurso de conclusión del equipo que afirma está a cargo del licenciado Isaac Morales. Licenciado, tiene 3 minutos. Licenciado Isaac, ¿sí me escucha? Parece que tenemos algunos problemas ahí con el audio del licenciado Isaac Morales. Vamos a ver si podemos arreglarlo ahí en nuestro departamento de sistemas para ver si se puede conectar con nosotros. Licenciado Isaac, ¿ya nos escucha? ¿Me escuchan? Ya lo escuchamos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, le toca su discurso de conclusión, licenciado. 3 minutos, por favor. Ok, bueno, yo puedo concluir diciendo que actualmente la migración se ve como un serio problema, porque se está dando de una manera insegura, desordenada, de forma irregular y en grandes cantidades de un lugar a otro. Datos importantes de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU, confirmados hasta el año 2018, encontramos que hay 258 millones de migrantes. El otro dato importante es que encontramos entre ellos cada vez más mujeres y niños. En la última década, la migración mundial alcanza el 3.37% de la población mundial, en contraste hacia el año 2000, que eran apenas el 2.83%, lo que supone un aumento de más de 80 millones de personas en la década pasada. Las causas que están provocando estas cifras impresionantes de migrantes se pueden resumir en 3 rubros. Como ya lo había mencionado anteriormente, pues esos 3 grandes rubros son razones económicas, razones políticas y razones sociales. ¿Por qué las razones económicas? Los motivos económicos los encontramos en la migración de los mexicanos y centroamericanos, porque no encuentran un trabajo digno en sus países de origen y es por ello que tienen que emigrar hacia otros países, en este caso Estados Unidos. Entre las razones políticas, puedo poner como ejemplo Cuba, que como sabemos es un estado de derechos fallidos y que los ciudadanos deben desplazarse hacia Estados Unidos principalmente, buscando el goce de sus libertades y el respeto de sus derechos fundamentales. Y otra razón que mencioné son razones sociales. Acá encontramos principalmente a México. Una razón social es la violencia que impera por los grupos del narcotráfico, lo que provoca que las personas busquen un lugar más seguro para ellos y para sus familias. En resumen, puedo decir que sea cual sea la razón o el motivo de que esté generando este gravísimo problema a nivel mundial, se requiere que todos los líderes, las instituciones y los gobiernos a nivel global tomen en serio este problema para proteger la seguridad de los pobladores de los países receptores de migrantes.
Los países deben buscar siempre la dignidad de las personas, dotándolos de los derechos fundamentales que resguarde su vida, su libertad y su dignidad. Eso sería todo, compañero. Le agradezco mucho, licenciado Isaac. Ahora vamos a pasar al discurso de conclusión del equipo en contra, a cargo del licenciado Noé Mejía. Licenciado, tiene 3 minutos. Gracias. Voy a retomar lo que dije, que ya existe una política migratoria. En su artículo 3, se debe promover conjuntamente con la Secretaría de Gobernación la suscripción de acuerdos bilaterales que regulen el flujo migratorio. Es decir, deja muy en claro las acciones a seguir en temas de migración. La ecuación es simple. Existe ya una ley de migración, la cual nos dice que la libertad de toda persona para ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional tendrá las limitaciones establecidas en la Constitución. No buscamos hacer una nueva ley o reformarla. La ley de migración ya existe y debemos aplicarla como tal para restringir el flujo de migrantes, que es un problema muy grande para nuestro Estado. Con esto concluyo. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos mucho a los participantes. Ahora tenemos la oportunidad de escuchar la retroalimentación del señor juez Gabriel Licea, además de sus observaciones y comentarios. Señor juez, tiene 3 minutos, por favor. Buenas noches nuevamente, compañeros. Bueno, pues tenemos que entender, en primer lugar, que Estados Unidos es un país meramente de migrantes. Sí, es un país que no tiene una cultura tan vasta como la nuestra, en el sentido en que nosotros tenemos raíces. Estados Unidos buscó, perdón, en el momento en que los colonizaron, llegaron personas de muchos países distintos, ¿no? La economía de Estados Unidos es muy diferente a la economía de nuestro país. El artículo 11 de la Constitución nos dice que todos tenemos derecho de entrar en la República Mexicana, transitar por ella sin, perdón, sin que tenga que pedírsele pasaporte o algún salvoconducto a la persona que quiera transitar por nuestro país. Pero también nos dice que las autoridades pueden imponer las leyes que a ellos más les convengan. Esto no quiere decir que porque la Constitución lo dice ya lo puedan hacer si existe un ente regulador que trata de que esto no ocurra, ¿sí? Tienen razón en el sentido de que existen problemas de violencia, que narcotráfico, todo este tipo de situaciones, por supuesto que sí. Pero también tenemos que entender que son personas que tienen necesidades, pero también lo que comentaban hace ratito, que nuestro país solamente es de tránsito, ¿sí? Pero ¿qué ocurría, por ejemplo, en el tema de las drogas? Nuestro país era simplemente de tránsito, era pasar las drogas por nuestro país para llegar a Estados Unidos, que es el objetivo de los migrantes, y llegó un momento en que se quedaron las drogas aquí. Y ahora tenemos un problema que no podemos controlar. Lo mismo puede pasar con problemas como la migración. La gente viene de paso, pero cuando ya no pueden llegar a Estados Unidos, se terminan quedando aquí. Y no somos un país que tenga la solvencia económica, que tenga el trabajo para darle a todo ese tipo de personas y que pueda solventar estas situaciones, ¿verdad? Entonces, ese es mi punto de vista. Creo que hay muchas razones en lo que ustedes comentan, los que están a favor, los que están en contra, pero también existen leyes en nuestro país que debemos de respetar. No podemos dejar que ninguna persona pase por encima de nuestra Constitución, porque por eso existe nuestra Constitución. Muchísimas gracias. Perdón, le agradezco una vez más, señor juez, por su retroalimentación, observaciones y comentarios. Por mi parte, pues solo me queda darle las gracias a todos los participantes. Estamos agradecidos por haber
puesto un poquito de su tiempo para llevar a cabo este debate. Y pues al final, después de los argumentos a favor y en contra, el público, ustedes que nos están escuchando, van a tomar su decisión. Muchas gracias y buenas noches a todos.